¿Qué tal, señores? ¿Cómo están? Muy buen día. Pues aquí estamos saludándolos y esperando que tengan un excelente inicio de semana, señores. Vamos a continuar con nuestro curso de estructuras isostáticas. El día de hoy vamos a ver pues, más vigas, ¿no? La otra viga más, si no me equivoco. Ya hemos visto bastantes, hemos visto vigas con cantilevers, un par de ellas. Vimos vigas con volados, con cantilevers. Hemos visto vigas con momento, vigas con cargas inclinadas. Hemos visto vigas con cargas distribuidas variables, con cargas distribuidas uniformes, cargas concentradas. Si no me equivoco, llevamos 8 o 9 vigas. El día de hoy vamos a dar un pequeño saltito ya metiendo otro concepto más. El día de hoy vamos a ver vigas articuladas, señores. ¿Sí? Entonces, sin más preámbulo, comenzamos. ¿Sí? Entonces, lo que les comentaba, ¿no? Ha sido la secuencia de lo que hemos estado trabajando. El día de hoy vamos a ver vigas articuladas. ¿Sí? Y vamos a ver en primera instancia una pequeña introducción de cómo es que funciona este tipo de vigas, ¿no? Cómo es que se considera. Entonces, sin más preámbulo vamos a comenzar, señores. La mejor forma de comenzar a entender esto pues es viendo esta viga, ¿no? Una viga que tiene un par de empotramientos, una longitud L. No me interesa la longitud, pero sí me interesa la longitud que tiene. ¿Sí? Pero sí me interesa que tiene 2 empotramientos, ¿vale? Entonces, al tener 2 empotramientos, si yo hago un diagrama de cuerpo libre de esa viga, veo que tiene en automático en cada uno de los apoyos 3 tipos de elementos mecánicos, ¿no? Tiene una fuerza vertical, una horizontal, un giro en un apoyo y de igual manera en el otro apoyo igual. Entonces en total serían 6 elementos mecánicos o 6 incógnitas por calcular. Entonces pues nada más yo tengo 3 ecuaciones de equilibrio, ¿no? Suma de fuerzas en X, suma de fuerzas en Y y suma de momentos. Entonces de arranque esa viga no la puedo yo resolver, ¿de acuerdo? Porque me hacen falta matemáticas. Hasta ahorita me hacen falta matemáticas hasta esta materia para poderla resolver. Entonces esta viga bajo el mismo planteamiento de que hemos estado desarrollando, no la voy a poder calcular, ¿no? Entonces ahora veamos esta otra viga más. Wow, una viga de 3 claros. ¿Sí? Por ahí hay 2 articulaciones y 2 apoyos móviles al centro. Entonces, si hago un diagrama de cuerpo libre de esta estructura, me podré dar cuenta que tiene por ahí una reacción, otra reacción más, una más, otra más y otra más. Entonces estamos hablando que son 1, 2, 3, 4, 5 incógnitas. Y nuevamente yo nada más cuento con una suma de fuerzas en X, con una suma de fuerzas en Y y con una suma de momentos. Entonces yo nada más tengo 3 ecuaciones y tengo 5 incógnitas para esta viga continua. Entonces tampoco la puedo resolver. Con las herramientas que tengo hasta ahorita, hasta este nivel, no puedo resolverla. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se hace un pequeño artificio dentro de las estructuras continuas, en las estructuras muy hiperestáticas que tienen muchas reacciones por determinar, ¿sí? Para poderlas hacer más simples, ¿sí?
Una de los cuestionamientos que por ahí también nos planteamos es el hecho de que si consideramos que esta estructura es una estructura de un puente, pensamos que aquí hay una columna, que hay otra columna, aquí hay otra columna y otra columna. Obvio, para que cada uno de estos claros se tenga las características de una vialidad, pues tendrá que haber alguna banqueta, ¿verdad? Necesariamente alguna banqueta, ¿sí? Y obvio la misma carretera, la misma superficie de rodamiento, ¿no? Y entonces, en ese sentido, pues ¿de cuánto será cada claro? Tendrá que tener una distancia importante, seguramente tendrá una distancia importante, y no sé, pensemos que si es de 3 carriles, cuando menos tendrá que tener unos 11 metros, ¿de acuerdo? Cuando menos. Entonces serían 33 metros si tenemos el mismo criterio en cada uno de los carriles, ¿no? Entonces 33 metros ya son distancias muy largas, y por circunstancias de las ondas sísmicas, cuando se presenta el sismo en la superficie de una estructura Paola, cierra la puerta, por favor. Entonces, cuando se presenta una estructura en una zona sísmica, o cuando hay una estructura en una zona sísmica, pues estas ondas sísmicas tienen ciertas elongaciones, ¿sí? Las ondas longitudinales, al viajar a nivel superficial, pues levantan la estructura, o en algunos casos, o sea, se presentan crestas y se presentan valles, y eso provoca que de alguna manera la estructura tenga deformaciones importantes. Entonces, si yo manejo para longitudes muy largas, como pudiera ser para carreteras, manejo una viga continua muy larga, pues lo que va a pasar es que, pues, cuando se presente una columna en un valle, no en una cresta, pues se va a sentar, ¿sí? Si aquí hubiera una columna y se presenta exactamente en una parte baja, se va a sentar. O lo mismo cuando se presenta una columna, una onda exactamente en una cresta, se va a levantar la estructura, y lo que va a provocar es que la estructura tenga fallas, ¿sí? Tenga altas deformaciones, ¿sí? Estas estructuras en teoría son muy rígidas, pero con todo y eso, pues nadie puede con un sismo, nadie puede con las deformaciones del suelo, ¿sí? Entonces se ha tenido la filosofía de evitar que las columnas continuas, ¿sí? Que las columnas continuas sean, que las columnas continuas con las vigas continuas sean tan grandes. ¿Por qué? Pues de alguna manera en una zona sísmica, ¿sí? Va a provocar altas deformaciones y que esté sometida a altos esfuerzos. Entonces no conviene manejar estructuras tan continuas, ¿no? Entonces lo que hacen es hacer estructuras más simples. Esto no puede pasar en un edificio. Para que el edificio se mantenga con la rigidez suficiente como para poder soportar un sismo, no, eso no puede ser. Pero para estructuras viales sí se hace, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se hace para poder lograr esto? Pues articular las estructuras. ¿Qué significa? En lugar de que sean tan largas, pues las convierte en tramos más pequeños, ¿no? Con un mismo apoyo. Entonces, la estructura no la hacen continuas, sino las hacen simplemente apoyadas, ¿sí? Isostáticas. Ahora sí que si esto es un apoyo, una columna, pues hacen que caiga aquí, ¿verdad? En cada uno de los apoyos. Y entonces, si nosotros somos un poco perspicaces en cómo es que se está dando este fenómeno, pues aquí tenemos una columna, aquí tenemos la columna,
¿sí? Entonces aquí es donde voy a colocar esta viga. Caray. Ahí así. Ahí está, sería el primer tramo. Sería el segundo tramo. Y sería el tercer tramo, ¿no? Pensando que también esto es un apoyo, ¿verdad? Entonces vean, así es como de alguna manera, ¿sí? Estas articulaciones no tienen la continuidad de una viga continua y provoca aquí que se genere cierto jueguito, ¿verdad? Que disipa la energía, ¿sí? Aquí se colocan unos famosos apoyos de neopreno que son altamente elásticos y que son perfectamente diseñados para poder absorber los movimientos que se generan durante un sismo. Entonces esta es una alternativa, ¿de acuerdo? Una alternativa de diseño, y es precisamente lo que se plantea en esta siguiente lámina, ¿sí? Vean cómo se manejan apoyos, y en un apoyo común se maneja que descarguen, ¿sí? Dos vigas, la del AB, la reacción en B, y de la viga BC, la reacción en B, en este mismo apoyo. Entonces esto ha hecho que tengan un muy buen comportamiento las estructuras largas. Estoy hablando ya de estructuras de puentes, por las longitudes tan grandes. De alguna manera este movimiento, esta libertad que tienen de poderse deformar en esos apoyos, provoca que la energía se disipe y la estructura nada más se friccione a nivel base, ¿no? Estoy hablando aquí abajo, ¿no? Se fricciona a nivel base, entonces se ven sometidas a menor cantidad de esfuerzos, ¿sí? Entonces tienen un mejor comportamiento ante cuestiones sísmicas, y eso es precisamente lo que nosotros buscamos, ¿no? ¿Sí? Aquí estamos hablando de que las articulaciones, ¿sí? Así se le llama, una articulación es como, pues ahora sí que válgame la expresión, nuestro brazo a la altura del codo, ahí existe una articulación que provoca de alguna manera cierto movimiento de nuestro brazo. Pues aquí es exactamente lo mismo, ¿no? Hay movimiento de un tramo con respecto a otro, ¿sí? Y esto provoca, vuelvo a lo mismo, un comportamiento muy adecuado ante un sismo. No siempre las articulaciones se pueden dar aquí, ¿sí? Si de alguna manera yo quiero modelar este sistema, pues la primera viga quedaría aquí así, ¿verdad? Aquí quedaría, y no sé, a lo mejor tiene una carga producto del puente, y también va a ser producto de las ¿cómo se llama? De los móviles, ¿verdad? Que vayan a transitar por ese puente. Aquí tendrá lo mismo, una carga producto del puente, y aquí viene otro tramo más, ¿de acuerdo? Entonces esta viga tiene 3 tramos, y hay un tramo en común en donde estas dos reacciones sumadas me van a dar la reacción total, la que va a resistir este puente, ¿de acuerdo? Lo mismo en el apoyo C, la suma de estas dos reacciones, una aquí, otra acá, las dos van a integrarse para formar la reacción total que se va a requerir aquí en este puente, en esta columna central, ¿de acuerdo? Entonces así es como se establece. Sin embargo, no siempre es así, ¿sí? El objetivo de las vigas articuladas en primera instancia es lograr a través de estructuras isostáticas, y entonces ya nos metemos a nuestra área, ¿verdad? Lo isostático es lo nuestro, ¿sí? Es lo que podemos nosotros manejar. Entonces nos metemos al mundo de las estructuras isostáticas para poder resolver, ¿sí? Para poderlas resolver. Entonces estas son estructuras isostáticas, están planteadas así, y decíamos, siempre tenemos que calcular las estructuras, o tenemos que hacer su análisis como lo hemos estado realizando, pero también hay que pensar cómo es que se va a construir. O sea, no podemos dejar de lado cómo se va a pensar, cómo se va a construir. Entonces por eso hablamos aquí, vean, aquí hay una pequeña separación, aquí hay una pequeña, está pensado para una junta de neopreno, aquí seguramente habrá
un mecanismo que de alguna manera también impida que esta viga se pueda salir, ¿verdad? Entonces, pero sin embargo aquí está la forma en cómo se pensó, de cómo construir y de cómo analizar. Entonces, de igual forma, existen otros mecanismos para poder considerar que las vigas son isostáticas en primera instancia y que además las podemos calcular de una manera más simple que una viga continua y que tenga un mejor comportamiento ante las solicitudes sísmicas. Entonces, aquí está otro mecanismo más. Voy a hacer un zoom all para que podamos verlo. Y vean aquí cómo la estructura, ¿sí?, no está continua. Simplemente es un tramo de una viga, la cual embona perfectamente en estas dimensiones, ¿sí? Y es un tramo que tiene un peso propio muy considerable, y que de alguna manera ese mismo peso propio le da la estabilidad como para poder transmitir sus pesos al resto de las vigas, ¿no? Entonces vean cómo aquí esta viga, este tramo de viga descansa tanto aquí y tramo y aquí, ¿verdad? Aquí son los dos puntos en donde descansa la viga. Entonces, si lo que se busca a través de vigas articuladas isostáticas es que se puedan resolver por medio de la estática, ¿no? Entonces el primer tramo lo pudiéramos nosotros llegar a considerar así, como una viga isostática que va a estar soportando un determinado peso, ¿sí?, así hacia arriba, y el resto de la estructura va a ser necesariamente tendrá que ser una articulación para que sea estable, y el otro un apoyo móvil, ¿de acuerdo? Un apoyo móvil. Entonces aquí va a haber carga también, pero aquí viene el punto en donde se fusionan los dos. Entonces lo que se hace, los efectos de una estructura más simple se le pasan a otra estructura menos simple, ¿no? Porque esta ya no es tan simple, esta ya tiene un volado. Entonces esta reacción debe de estar en equilibrio, esta articulación debe de estar en equilibrio, y para que estés en equilibrio es que esta fuerza, si va hacia arriba, aquí tiene que ir hacia abajo, para que la suma de las fuerzas en Y en ese punto finalmente me den igual con 0, ¿de acuerdo? Si esto va para arriba, pues esto que vaya para abajo. Entonces lo que tendría yo que hacer, y lo mismo tendríamos que hacer acá, ¿verdad? Acá tengo yo un apoyo, aquí tengo una reacción y está una carga uniformemente distribuida, ¿sí? Entonces lo mismo, esta reacción que va hacia arriba, esta la vamos a considerar hacia abajo, ¿sí? ¿Para qué? Para que esté en equilibrio. Entonces lo que tendríamos que hacer es primero para diseñar, vean cómo la primer viga es isostática, ¿sí? La segunda viga es isostática, la tercera es isostática, las tres son isostáticas. Entonces lo primero es resolver la viga más simple, ¿sí?, la que tiene finalmente el tramo móvil, y lo resolvemos y obtenemos sus reacciones, ¿sí? Y obteniendo sus reacciones, pues entonces aquí considero la reacción, ¿sí?, pero ahora hacia abajo, ¿sí? Esta va hacia arriba, esta tiene que ir hacia abajo. En esa articulación la suma de fuerzas en Y tiene que ser igual con 0, y es la forma de poderlo concebir. Lo mismo esta reacción en este otro extremo, en el extremo D, pues lo tengo que considerar hacia abajo, ¿sale? Y entonces los efectos de este tramo los estoy transmitiendo al primer tramo de esta viga, ¿sí? Y lo mismo para el tramo derecho, ¿de acuerdo? Entonces de eso es lo que se trata el diseño de lo que vamos a hacer en este tipo de vigas, ¿sale? Primero que nada tenemos que desmembrar esa viga, tenemos que separarla y ver cuál es la parte más fácil, y de ahí empiezo, la resuelvo, ¿sí? Igual como lo hemos estado haciendo aquí. Vean cómo ya en este tipo de vigas ya no nada más vamos a resolver una sola viga, ahora vamos a resolver 3 vigas, ¿no? La más simple, que es la 1, después la 2 y la viga 3. Entonces en este tipo de vigas articuladas vamos a hacer la solución de 3 tipos de vigas, ¿no? ¿De acuerdo? Siempre empezaré con la 1, que es la más sencilla, y luego sus efectos a través de estas reacciones las voy a transmitir,
¿verdad? Y resolveré la viga 2 igual como lo hemos estado haciendo, y también la viga 3, ¿de acuerdo? Y así podemos obtener los elementos mecánicos de cada uno de esos tramos, ¿de acuerdo? Entonces ahí estamos, ¿sí? Vámonos a esta viga. Entonces decíamos desde el principio, esto no lo podíamos resolver. ¿Por qué? Pues porque teníamos 3, aquí nuevamente las coloco para retomar esta viga. Teníamos una reacción hacia arriba, una reacción horizontal y un momento. Y lo mismo aquí, teníamos una hacia arriba, una horizontal y otro momento. Entonces teníamos 6 incógnitas, entonces no lo puedo resolver. Pero si de esas 6 incógnitas yo coloco aquí una articulación y aquí otra articulación, ¿sí? Entonces en ese momento esta articulación implica de que no va a ser una sola pieza, sino que va a estar conformado por 3 piezas, ¿no? Una articulación, 2 articulaciones, vean, 3 piezas, 1, 2, 3 piezas. ¿Cuántas articulaciones? 1 y 2, ¿vale? Para este caso. ¿Sí? Entonces aquí lo que estamos haciendo es en automático, es quitarle la continuidad a toda la viga, manejar tramos parciales para poder darle solución. Entonces si yo desmembro esta viga, pues me quedaría así, ¿no? Me quedaría, a ver, voy a borrar arañas, me quedaría de la siguiente forma, me quedaría, si yo le coloco aquí una articulación y aquí otra articulación, me quedaría una viga así, de esta dimensión, ¿sí? con una carga, no sé, voy a considerar una carga uniformemente distribuida, que va hacia arriba, ¿sale? Y en la parte de luego estos efectos de estas reacciones las transmito acá, esto, ¿sí? Con una carga que en lugar de que vaya hacia arriba, ahora va a ir hacia abajo. Esto de aquí no existiría, y lo mismo para este último tramo vendría siendo así, ¿verdad? Con la carga, bueno, pensemos que le voy a colocar toda la carga aquí, ¿vale? Entonces la carga uniformemente distribuida, y esta reacción que va hacia arriba, pues aquí tiene que ir hacia abajo. Esto de aquí no va, ¿verdad? ¿Sí? Utilicé ese mismo ejemplo. Y entonces vean que esto es una viga en cantilever. Esas ya las puedo resolver, ya las he resuelto. Estas son vigas, ¿cómo se llama? Estas son vigas, y es una viga de un claro isostática. Entonces, en primer lugar resolvería yo esta, a lo mejor después esta segunda y después esta tercera. Igual se va a tratar de 3 vigas. Entonces, el flujo de trabajo ya es más complejo para este tipo de vigas, ¿de acuerdo? Entonces, una articulación en automático, si se dan cuenta, habíamos dicho que en un apoyo articulado el momento vale 0. Entonces el momento en una articulación, ahora sí que ese es un valor que ya tenemos que considerar en cuenta, el momento vale 0 en cualquier articulación, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque ahí no hay resistencia al momento, ahí simplemente está la estructura apoyada y nada más, ¿de acuerdo? Entonces esta sería la secuencia de lo que tenemos que hacer, y es precisamente lo que viene aquí, ¿no? Esta viga que es continua, bueno, pues considero una articulación, entonces considero tramos que estén fijos, y vean cómo están sus elementos mecánicos, ¿no? Siguen estando los mismos elementos mecánicos por el empotramiento no cambia, sí, pero ya se trata de un empotramiento. O sea, esta viga que era de doblemente empotrada se convierte a una viga en cantilever, ¿sale? Y este pequeño tramo, el tramo móvil, se convierte en un tramo aislado, ¿verdad? Como lo estamos viendo aquí. Vean, aquí está el tramo móvil, ¿sí? Si yo lo resuelvo considerándole una pequeña carga a lo largo de toda la carga móvil, aquí, ¿sí? Lo mismo acá, pues veremos cómo, pues es una viga isostática de un solo claro. De hecho es la segunda viga que nosotros vimos, así se resolvería, y luego sus efectos los trasladaríamos, que vendría siendo los valores de las reacciones acá, pero ya no como BY para arriba, ahora BY para abajo,
selle para arriba, ahora sería hacia abajo, ¿sale? Y así es como como se resuelven este tipo de vigas. Esta que es la más simple y es la primera que vamos a realizar, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ponerle datos y vamos a resolverla, ¿no? Entonces, en esencia, esta viga, que si la considero de un solo tramo no la puedo resolver, si yo considero que tiene ciertas articulaciones, eso implica de que es móvil, ¿verdad? Que se puede desmembrar. Entonces quito este miembro, aquí está, y entonces resuelvo el miembro más fácil, que es lo simplemente apoyado, y luego estos efectos los traslado acá, ¿verdad? ¿Sí? Aquí tendría, ahora sí que aquí nada más lo que hice fue dividirlos, ¿verdad? Sin embargo, lo que se hace es, se desmembra, y luego en una siguiente etapa se desmembra, son 3 vigas, ¿no? 1, 2, 3. Después los efectos de esta viga hacia arriba, ¿sí?, se trasladan a la viga hacia abajo, ¿sí? Entonces aquí quedaría el empotre, aquí quedaría la viga simplemente apoyada, y después este efecto de aquí lo trasladamos para acá, así. Y lo mismo pasaría aquí, una viga con carga uniformemente distribuida, con un empotramiento, el efecto de esta carga lo trasladamos para acá. Y así es como finalmente resolveríamos esta viga, ¿verdad? ¿Sí? Y vemos que pues esta viga es isostática. Esta viga es isostática, entonces se va a convertir en algo más complejo poderlo resolver, pero lo podemos resolver al fin y al cabo, ¿no? ¿De acuerdo? Y entonces, señores, pues vamos a resolver vigas de ese tipo, vigas articuladas, ¿sí?, en donde vamos a colocar articulaciones en forma estratégica, ¿sí? Vamos en el segundo ejercicio de esta gama de vigas, nos vamos a dar cuenta que no podemos colocar articulaciones nada más por colocar. Siempre si vamos a colocar una articulación, podemos colocar hasta 2 articulaciones en un tramo máximo, pero lo que sí es que las estructuras que queden deben de ser estructuras, ¿cómo se llama?, que queden en equilibrio. Entonces no puedo colocar articulaciones en tramos continuos, porque provocaría que fueran inestables. Entonces yo puedo colocar articulaciones, sí puedo colocar 2 articulaciones en un claro, pero en el otro, en el vecino o en el adyacente, ya no lo puedo hacer. Entonces podría yo colocarlo en el tercer claro, ¿sí?, pero nunca articulaciones en claros adyacentes, ¿sí? Entonces puedo colocar cuantas articulaciones sea posible, siempre y cuando las vigas que se generen estén en un estado de equilibrio, ¿de acuerdo? Bueno, pues esto sería todo con respecto a la introducción de este tipo de vigas. Sí lo quise hacer aparte, lo quise separar por completo de lo que vendría siendo la parte de ya resolver una viga, sino que lo manejé como una pequeña introducción. Entonces se trata esto de vigas articuladas. Precisamente por ahí el hecho de que pase la rueda de un tren de cargas, que en este caso pudiera ser un móvil, ¿no?, un auto, un camión, el hecho de que pase una llanta exactamente por donde pasa la articulación genera un pequeño ruidito. ¿Por qué? Porque esto está ligeramente articulado, ¿no?, y se genera entonces una especie como de rebote, ¿sí? Si un efecto trampolín, ¿no? Yo tengo un trampolín, y si una persona va a realizar un salto a una alberca, pues es obvio que en el momento de que se impulse por última vez, aquí ocasiona un pequeño movimiento en la viga arriba y abajo, ¿no? Entonces el efecto trampolín. Cada vez que pasa una llanta, pues aquí se genera el efecto trampolín y se genera un pequeño ruidito. Entonces por ahí ese ruidito suena como si fuera un Gerber, ¿no? Suena como cuando destapas un Gerber, suena ¿sí? Entonces me imagino que debe ser algún mexicano, que aquí somos buenos para poner apodos y ver cosas curiosas, ¿no?
Entonces a alguien se le ocurrió y dijo, suena como un Gerber. Estas pinches vigas no son vigas articuladas, son vigas Gerber, ¿sí? Porque suenan como un Gerber cuando pasan los autos precisamente en la articulación. Entonces, como no tiene continuidad la viga, se genera un pequeño ruidito. Y además, en estos puntos se suele manejar unas pequeñas juntas constructivas. Entonces, por ahí voy a dejar una pequeña tarea, ¿sí? Por equipo, obviamente. Quiero que sea una tarea muy completa, ¿sí? Y esta tarea va a ser cómo es que en las carreteras se generan estas juntas constructivas, ¿sí? Hay algunas que son dentadas, hay algunas que simplemente entre un elemento y otro, ¿sí? Simplemente colocan una viga T, así, una placa así con T, ¿de acuerdo? Y es obvio que pues al estar sobrepuesta y al pasar un móvil, pues genera un ruidito. Entonces la tarea que voy a dejar está en ese sentido. Necesito que me digan, que investiguen qué tipo de mecanismos se utilizan en las articulaciones de las vigas Gerber, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces esa tarea la voy a querer para el próximo martes. Que la desarrollen para el próximo martes, por favor. La hacen por equipo y la envían, ya saben, con las mismas especificaciones, señores. Bueno, por equipo, señores, por ahí ya sé que algunos ya sacaron a alguien, otros metieron a otras personas, no sé. Simplemente yo voy a evaluar a las personas que me indiquen ahí, sale ahí la conformación del nuevo equipo. Bueno, pues yo voy a evaluar a las personas que estén ahí. Entonces no quiero que agarren de internet y nada más agarren y copien imágenes. No, si hay una imagen, por favor dibújenla en AutoCAD, ¿sale? Y la plasman en su investigación que vayan a hacer, ¿sí? Entonces no va a ser nada más de copiar y pegar, porque eso lo puedo hacer en 5 minutos. Me meto en una página y pum y vámonos. No, quiero que me entreguen. Y luego hay veces que me entregan hasta unas imágenes que hasta las líneas están chuecas, ¿no? La imagen está toda... No, eso lo quiero evitar. Quiero que lo hagan bien en AutoCAD, que hagan una investigación bien, ¿de acuerdo? Entonces para el próximo martes, señores, es esta tarea. Entonces por favor apúntenla, ¿sale? Próximo martes, ¿vale? Y bajo los mismos términos mandármelo a mi correo, a los dos correos, ¿no? Al mjuarezru@ipn y el otro que dice esia.sac.majr@gmail.com, ¿de acuerdo? Bien, señores, pues como introducción creo que aquí le vamos a parar. Nada más, este video fue muy cortito porque lo vamos a generar de tal manera que nada más sirva para introducción al tema que vamos a ver el día más tarde, ¿no? En un ratito más voy a generar el ejercicio. Cuídense mucho, señores, hasta luego. Bye.